Hola, ¿qué tal? Soy Víctor. Hola, soy Angélica y hoy vamos a explorar la evolución del concepto de inclusión en el ámbito educativo, analizando cómo las políticas internacionales y nacionales han dado forma a las legislaciones en Colombia. Así es, vamos a hacer este recorrido por décadas, destacando cómo ha cambiado el concepto de inclusión, qué políticas y leyes se han creado y qué eventos históricos marcaron cada una de estas épocas, desde los años 80 hasta nuestros días. Según García, en el 2021, hoy hablamos de una inclusión que reconoce la diversidad en todas sus formas. Por eso, este camino comenzó de una forma muy distinta. Acompáñanos. Presentamos entonces los acontecimientos principales de la década de 1980. Para ello hemos generado algunas categorías importantes: el concepto de inclusión, política internacional, la legislación derivada, la relación política versus la legislación y las principales anclas históricas, y así lo iremos presentando en cada uno de estos periodos. Para el año o para la década de 1980, más que hablar de inclusión, se hablaba de integración escolar, entendida esta como la incorporación de estudiantes con discapacidad a entornos regulares, sin modificar el currículo y mucho menos los espacios. Dentro del informe de Warner en el Reino Unido en 1981, se introduce el concepto de necesidades educativas especiales. Debemos tener claridad que durante esa época no se dio o no existió una legislación internacional ni colombiana de manera específica sobre este tema de inclusión. Digamos que era un proceso que se iniciaba apenas a construir. Y también las políticas comenzaban a gestarse, pero no se traducían aún en leyes. Las anclas históricas que marcaron este primer decenio tienen que ver con el concepto de inclusión como una categoría emergente, es decir, se inicia este proceso de evolución de este concepto, de la inclusión. Todo esto se dio bajo el contexto de la Guerra Fría y de los conflictos ideológicos entre bloques. Bueno, vamos a iniciar también ahora con la década de 1990. Y aquí el concepto de inclusión aparece formalmente, ya el término como educación inclusiva, entendido como el derecho de todos los niños a aprender. Aquí ya podemos encontrar las primeras legislaciones. Aparece la Declaración de Yontim, que si bien es cierto no es una legislación, pero sí ya abre el camino para la construcción de estas. La Declaración de Yontim hace referencia que la educación debe ser para todos. En el año 1994 surge la Declaración de Salamanca, que impulsó la educación inclusiva como un principio rector. Y en Colombia tenemos la Ley 115 en 1994, la Ley General de Educación que reconoce el derecho de todos a la educación. Empezamos también a reconocer ya la voluntad política y legislativa, surgiendo ya las primeras políticas internacionales que impulsan la transformación de este concepto, tanto a nivel internacional como en Colombia. Y todo esto se va alineando, surgiendo los primeros principios para dar a entender que la inclusión es equidad y acceso. Bueno, la conclusión de esta década nos lleva a mirar el cambio que hay en el concepto de inclusión y ese tiene su primer grado de evolución. Se pasa de un enfoque de segregación a entender la inclusión como un derecho. ¿Dentro de qué? Dentro del contexto Nueva Constitución Política de 1991. Llegamos ya a la década del año 2000, pleno inicio del siglo XXI. Aquí el concepto de inclusión se amplía.
el enfoque se vuelve más amplio. Ya no solamente se incluye a personas con discapacidad, sino también a grupos excluidos. Entre ellos se hace referencia a la pobreza, poblaciones étnicas, poblaciones desplazadas, poblaciones que han padecido el conflicto armado, etcétera. Aquí se difunden los principios de Tomaszewski en el 2002 como una educación con derecho que debe ser disponible, asequible, aceptable y adaptable. A nivel internacional, en cuestión de legislación, se refuerza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esto en el año 2006. Y particularmente en Colombia se fortalecen las rutas para poblaciones desplazadas y grupos étnicos, aunque aún no existe una ley específica de inclusión. Las políticas internacionales ofrecen marcos conceptuales, pero Colombia aún muestra rezago en la legislación específica. Encontramos entonces que para esta década del siglo, perdón, del año 2000, ya se empiezan a reconocer cuáles son las barreras de la discapacidad y se nos invita a ir más allá de este concepto. El contexto de esta época, la firma de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005, en el marco también del conflicto armado en Colombia. De esta forma llegamos a la década del año 2010, donde la educación inclusiva se comprende como un modelo de transformación escolar con ajustes razonables, currículo flexible y participación activa de las familias. Nos encontramos entonces ya con la primera ley nacional en el año 2017, el decreto 1421, que reglamenta la atención educativa a población con discapacidad. El decreto 1421 se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad y por primera vez la política nacional en Colombia se traduce de un decreto que responde a los principios internacionales y constitucionales. De esta forma llegamos a la conclusión de esta década, cómo el término inclusión también evoluciona. Uno de los logros significativos en torno a la inclusión fue la transformación del sistema escolar hacia lo inclusivo, la adaptación de los espacios y la implementación de los recursos. ¿En qué contexto? En la firma de acuerdo de paz con las FARC en el año 2016. Y vamos llegando ya a esta última década hasta nuestros días, del 2020 al año 2024 para ser exactos. Se fortalece el enfoque de la palabra inclusión. Se amplía ahora y se entiende como una situación interseccional. Se reconoce cómo se cruzan factores como género, etnia, discapacidad, orientación sexual y situación migratoria. En este momento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el Objetivo 4, promueven la educación inclusiva y equitativa para todos. En Colombia se pide, o desde el Ministerio de Educación se ha pedido la actualización de manuales de convivencia, la creación de las rutas para atención a población de inclusión, se adaptan los currículos y se piden estrategias en TIC para inclusión post pandemia. Teniendo en cuenta las políticas, responden a la emergencia sanitaria y se actualizan orientaciones legales de inclusión en contextos digitales. Las principales anclas de este periodo histórico se centran en los resultados o lo que se dio después del contexto de la pandemia COVID-19, que nos deja o que nos hace ver que hay una brecha enorme en las barreras digitales y que hay necesidad de la inclusión tecnológica en estos momentos. Vamos a las conclusiones. Profe, ¿qué hemos aprendido de esta
de esta época, de estas épocas. Bueno, como vimos en el contexto de inclusión, ha transitado desde la visión centrada en la discapacidad hacia una perspectiva de diversidad y de derechos humanos. Así es, las políticas internacionales han sido los motores de ese cambio, pero, pero es la legislación la que permite su implementación real, como sucedió en Colombia en el año 2017 con el decreto 1421. Y también nos queda el reto de seguir superando las barreras estructurales, sociales, culturales que impiden una educación verdaderamente inclusiva. Volvámonos a preguntar, ¿y qué aprendizaje nos queda? Que la inclusión no siempre significó lo mismo. Ha sido un concepto en continuo cambio, en continuo movimiento. Y que aunque muchas veces las políticas vienen del ámbito internacional, lo importante es cómo traducimos en leyes reales que transformen las aulas. Y el principal o la principal enseñanza es que sin voluntad política y sin formación docente no hay inclusión posible. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ojalá esta línea del tiempo te inspire a seguir trabajando por una escuela para todos.